Bueno, estamos en domingo y nuevamente en la radio de la Casa de la Cultura, en esta ocasión para conversar sobre un tema que resulta como a veces controversial, pero que otras veces también nos da la posibilidad de hacer una reflexión sobre algo que forma parte de nuestra vida diaria, que es el alimentarnos, que es saber qué es lo que estamos comiendo. Tenemos la costumbre en esta radio y en este programa en especial de preguntarle a nuestro entrevistado o entrevistada sobre quién es y qué hace. Por favor, quisieras identificarte y además indicarnos cuál es tu campo de actividad. Buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Esteban Daza, yo trabajo en el Instituto de Estudios Ecuatorianos en un proyecto que se llama el Observatorio del Cambio Rural. Este es un proyecto que investiga la problemática agraria a nivel nacional y regional, y en los últimos años precisamente estamos como muy atentos entre la dinámica agraria y el sistema alimentario, ¿no? Bueno, una de las cuestiones, y es justo lo que queremos abordar contigo, es qué es lo que está pasando con la alimentación. ¿Tenemos un problema o todo está bien? Pues complicado. En el tema de la alimentación siempre, digamos, desde la lectura más agraria y campesina, podemos decir que estamos en un momento de incertidumbre, digamos, ¿no? Con el tema alimentario. Porque si bien es cierto, el uso de la tierra en el Ecuador históricamente ha estado destinado para la producción de alimentos y el consumo local, ¿no? Pero desde la entrada luego al país, del país al mercado mundial, la tendencia del uso de la tierra o de los recursos productivos, vamos a decir en este sentido, tiende a la producción más de mercancías agropecuarias, ¿no? En esta suerte de extractivismo agrario en el cual la producción de la tierra no está destinada exclusivamente para los alimentos o para la reproducción familiar, comunal o nacional, sino más bien para la reproducción del capital. En esta suerte de producir palma africana para las grandes corporaciones que la pueden volver o aceite u otra cosa, ¿cierto? O el maíz, ¿no? Puede ser maíz destinado para el sistema agroalimentario relacionado con la producción de carne, o también para el aceite vegetal o para agrocombustible. Digamos, tienes como varios destinos de la producción que sale de la tierra, del agua, la semilla, ¿no? Que necesariamente va dejando como de lado el tema alimentario. Y tienes obviamente un descenso en la producción alimentaria local, ¿no? O sea, digamos, en el caso de la alimentación puedes ver que es la industria la que suplanta la producción alimentaria, ¿no? Entonces, tienes la producción campesina destinada para el agronegocio, para el commodity, y tienes la industria o la agroindustria que suplanta a través de todos estos, ¿cómo sería? Estos alimentos más, digamos, que tienen un montón de químicos, etcétera, ¿no? Que el atún, el arroz, la pasta o los fideos, realmente no son los que suplantan la dieta típica de las familias ecuatorianas o, digamos, en América Latina. Bueno, una de las cosas que tendríamos que identificar un poco primero como, a ver, ¿qué tiene de bueno o de malo, si es que es posible categorizar de esa manera el hecho de consumir un alimento que se produce de manera intensiva en cualquier época del año y en grandes cantidades? ¿Cuál sería como la objeción, digamos, que podría generar eso? O sea, al transformarse la producción agropecuaria en mercancía, ¿cierto? Pierdes el sentido o la noción de alimento, ¿no? Que tiene una relación mucho más fraternal entre el alimento familiar, el alimento comunal, ¿cierto? Que estás haciendo una suerte de reproducción societal frente a la producción de mercancías, que lo que te están vendiendo precisamente es, no sé, una mercancía para que tú puedas llenar tu estómago y no alimentarte. Digamos, la diferencia entre llenarte la barriga o alimentarte es sumamente distinta. Bueno, pero a ver, el concepto allí resulta que ¿quién en el Ecuador pues está pensando en el momento de comer algo, a ver, me voy a alimentar o voy a llenarme? O sea,
digamos... Es suplantado, digamos, ¿cierto? Digamos, la mayor parte de gente, digamos, cuando dicen vamos a comer el chimborazo de arroz o el copax de arroz, entonces porque además la alimentación es muy visual, ¿no? También hay digamos, una suerte de estética de la alimentación, ¿no? Entonces en las clases populares tendemos a que la estética de la alimentación sea un plato totalmente lleno con un buen pedazo de carne, con un chimborazo de arroz, ¿no es cierto? Un poquito de ensalada y un buen ají, digamos, ¿no? Entonces tienes un gusto desde la visión, que es lo que nos van presentando, y luego tienes una suerte de satisfacción porque estás totalmente lleno y no te puedes levantar de tu silla, ¿no? Y luego te pegas la cola, ¿no? Entonces como el tabaco luego para bajar. Pero digamos, el sentido de la alimentación tiende a cambiar a partir de decir, mi alimento es llenar mi estómago, ¿no? Quedarse totalmente satisfecho a partir de llenarme, a veces no poder ni respirar con tanta comida que tienes frente. Pero tienes la otra noción que sí es la alimentación, vamos a decir, de clases un poco medias altas, en cambio es lo más gourmet, ¿no? Entonces tienes ahí una distinción también en los procesos de la alimentación, ¿no? Y el acceso a la información y el acceso económico también hacen esta suerte de distinción de cómo te vas alimentando. Ahora bien, yo creo que eso tiene una particularidad y es precisamente volver el tema del alimento esta suerte de mercancía, ¿no? Entonces te venden mercancías a partir de la noción de alimentación. Entonces, si tu alimentación es llenarte, pues tú compras un quintal de arroz, no te importa de dónde viene, o quién lo procesa, cómo viene producido, etcétera. Lo que te interesa es comer y llenarte, ¿no? ¿Podríamos hablar de alguna forma de una suerte de alimentación consciente? Quiero decir, o sea, saber qué es lo que estás comiendo y saber que eso va a ser bueno para tu salud, etcétera. O sea, tendríamos que apuntar hacia allá, ¿no? O sea, porque eso te digo, o sea, si tu noción de alimentación o tu representación de la alimentación es llenarte la barriga, no hay nada más consciente de que te llenas y esa es tu satisfacción. Pero si tienes una suerte de alimentación consciente, pues hay todo un entramado de relaciones ahí que deberíamos saber como consumidores. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde viene el arroz? ¿De dónde vienen los huevos? ¿De dónde viene la carne? ¿De dónde vienen las frutas, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece que esa debería ser también una suerte de... La alimentación no es solo comer, ¿no? O satisfacerte, ¿no? Biológicamente, sino también una posición política, ¿no? Es decir, a quien compras el alimento también representa algo, ¿no? Entonces yo creo que la alimentación iría más allá de sentarte a la mesa y decir, bueno, voy a alimentarme, voy a comer, sino al tender a hacer una decisión política, entonces debes saber de dónde viene el alimento, quién lo está produciendo, cuánto estás pagando o quién te está subsidiando el alimento, ¿no? En la década de los 70, obviamente, la política nacional tendía a, ¿no?, crear un mercado interno a bajos costos. Digamos, el alimento tenía que ser bajo para que los salarios sean bajos. Entonces, si el alimento era alto, entonces había una conmoción social, ¿no? 70, 80 más o menos por esa época, el tema de la política nacional. Ahora es como más relajado, vamos a decir, ¿no? Tienes como varias posibilidades de alimentación y siempre está como tienes estas distinciones de clase, de etnia, etcétera, también en los procesos alimenticios. Bueno, pero parece importante también ir como mirando algunos factores que inciden en los temas de alimentación. Hablaríamos, y creo que es importante señalar, por ejemplo, la presencia de empresas que están vinculadas a los temas alimentarios y que han tenido presencia en países como Argentina, por ejemplo, y Chile también, y que han sido rechazados sistemáticamente, ¿no? Que se están como haciendo esfuerzos desde la misma población debido a algunos problemas que han tenido con este tipo de empresas, pero que además en países como los europeos están siendo sistemáticamente cerradas las puertas, les están prohibiendo a estas empresas. Entonces, ¿cómo entender de la presencia y la acción de estas industrias, digamos? O sea, tienes todo un sistema, claro, agroalimentario en el cual la industria de producción de semillas, digamos, copa, ¿no es cierto?, cierta producción de alimentos, pero también, y de agroquímicos, ¿no? Pero también tienes estas empresas comercializadoras de los alimentos. Revisando cifras, nos podemos dar cuenta que en el Ecuador, los últimos 10 años, las empresas
Así, los capitales que más han crecido han sido aquellas empresas que están destinadas, o aquellos capitales que están destinados a la comercialización de alimentos, ¿no? Tienes ahí industria, digamos, capitales grandes, digamos, que han crecido así como abismalmente, ¿no? Mientras que la producción campesina o la comercialización campesina cada vez es más difícil. Eso por un lado, ¿no? Pero luego a mí me gusta mucho la parte de lo que hemos venido conversando sobre el tema de la distinción en los alimentos, porque hay empresas de comida rápida, ¿no? O de comida procesada. Entonces, muchas de nuestras clases populares, en las cuales yo me incluyo también, cuando tú vas a una de estas cadenas, ¿no es cierto?, de comida rápida, es una suerte de ascenso social también, ¿no? Entonces, hay muchos imaginarios en torno a la alimentación. Yo creo que es fuerte también esta otra cosa, digamos, frente a estas dinámicas ¿no?, de presencia de cadenas de comida rápidas que te dan la posibilidad de ascenso social, entre comillas. Luego toda esta suerte de capitales de distribución de alimentos, que son los que más crecen o los que más han crecido en el Ecuador. Y luego tienes también estos capitales de monopolización de las semillas y de los agrotóxicos para la producción de alimentos. Entonces tienes un sistema agroalimentario totalmente complicado para las familias, ¿no? Si es que apuntamos a la cotidianidad, entonces es complicado cómo tú puedes decidir con todo este complejo agroalimentario que te crea imaginarios, pero además también que te está poniendo fácil las cosas. Entonces, digamos, por eso también es una decisión política el alimento. En cambio, todos estos esfuerzos que hacen gente de los colectivos agroecológicos, la gente vegana, ¿no?, lo que veníamos conversando, tienden sí también a ir en contra de eso. Es una suerte de resistencia, pero también de contrapropuesta, ¿no? Ahora, yo creo que ahí hay un hilo como bastante delgado entre este sistema agroalimentario y este otro sistema agroalimentario un poco más alternativo, vamos a decir, ¿no? Y es la capacidad o la influencia a través de la comunicación o a través de la información que pueda llegar a las familias, digamos, o a la vida más cotidiana donde se toman las decisiones también políticas. Yo creo que ahí, entre lo que tú preguntabas, la presencia de las empresas que tiene que ver con el capital, con la acumulación, etcétera, pero también tiene que ver con los imaginarios de qué es alimentarse, cómo es alimentarse y estas estructuras de ascenso social a partir de en dónde estás comiendo, ¿no? Y bueno, y estas otras que son más de resistencia, ¿no? Pero yo creo que, digamos, aquí se quiebra esta especie de frontera entre lo urbano y lo rural, digamos, aquí desaparece totalmente. Por eso el tema del alimento me parece que es súper interesante, porque rompe esta frontera, ¿no? Porque te permite ver la relación entre el alimento y los productores. Entonces ahí hay una relación, podría haber una relación mucho más fraterna, más fraternal y menos distinta, ¿no? Bueno, una de las cosas que siempre el tema alimentario es, por decir algo, es primero una cuestión íntima. Es como muy difícil, digamos, en las costumbres, en los hábitos de las personas, criticar algunas cosas a lo mejor con respecto a su uso de, qué sé yo, de la ropa, de la marca, de cosas así. Pero despierta mucha suspicacia cuando comienzas a tratar de cambiar su modelo alimentario. Es como más complicado allí. ¿Por qué piensas que sea eso? Bueno, eso no me había puesto a pensar, pero sí, creo que el tema alimentario también tiene que ver con procesos inmediatos de tradición. O sea, no son largos procesos de tradición, porque si decimos a ver qué comía mi abuelo o qué comía mi abuela, tú te vas a dar cuenta que hay... Estamos a las puertas, justo, ¿no? El día de hoy se celebra Navidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado en los hogares ecuatorianos en general? ¿Cuáles son los platos que conforman la cena? ¿Qué es lo que vamos a encontrar mayormente, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, el pavo pues no correspondía como a nuestra tradición ni tenía nada que ver con la mesa navideña ecuatoriana, pero ahora está como muy presente allí. O el lechón, que decíamos también, ¿no? A ver, lo que yo diría es, digamos, sí tienes una suerte de aculturización, digamos, de la... Hay una colonización. Una colonización del alimento también, o de la decisión sobre de lo que tú te vas alimentando, insisto, a partir de estas distinciones, ¿no? También, si ahora tienes un pavo en tu casa,
o antes comerte un pavo, yo me acuerdo cuando éramos muy niños, digamos, nosotros comíamos pollo, solo el pollo, digamos, cuando había fiesta, ¿no? Entonces no era algo típico comer pollo, solo cuando era una fiesta era súper chévere, pues, ¿no? Comer pollo, entonces toda la familia se reunía y era una cosa así como impresionante. Ahora comes pollo todo el tiempo. Entonces, cuando vas como enlazando cuáles son las relaciones de poder alrededor del alimento, te das cuenta que hay estas grandes cadenas agroindustriales o el sistema agroalimentario que empieza, vamos a decir, que con la producción de maíz duro y que luego llega a estas agroindustrias de producción de alimentos, ¿no? De carne, de carne rojas, de carne de pollo, etcétera. Entonces, que lo que te hacen es una suerte de disciplinar la dieta, ¿no? Entonces te dicen, bueno, ahora comamos todos pollo, el pollo ha bajado, la carne va subiendo, entonces tenemos la opción del pollo. Luego sube el pollo, tienes la carne, pero siempre detrás de eso está la relación entre el sector de la agroindustria o del agronegocio que intenta poner sus productos en el mercado, ¿no? Y lo otro que hemos venido diciendo, ¿no? Los imaginarios también juegan mucho en el tema de tomar la decisión. Entonces, en el caso de los pavos, entonces, ¿quién es la industria en el Ecuador o quién es la agroindustria en el Ecuador que produce mayormente pavos? Habría que hacer una pregunta, solo vas al supermercado y te das cuenta cuáles son las marcas de pavos que tienen, porque tienes marcas, digamos, ¿no? Entonces habría que hacer esa relación cuando hablamos de consumo consciente, de un consumo más consciente, habría que hacer este ejercicio, ¿no? De ver, a ver cuáles son las industrias que te venden el pollo o la marca, ¿no? La marca y luego abajo te dice quién es. Bueno, y la otra es ir viendo los vínculos, ¿no? Porque si hablas de esta marca de pollo, está vinculada con esta marca que produce los agrotóxicos, ¿no? Tienes una relación y directa. entonces son como un matrimonio perverso, porque justamente lo que están haciendo primero es brindarte productos que no necesariamente son saludables, que podrían ser fácilmente cuestionables desde una serie de elementos que ya se han debatido en otros espacios y que han terminado siendo como una prohibición de estos productos. O sea, claro, digamos, la producción de pollos o la producción avícola, vamos a decir, tiene altas cantidades de químicos, ¿no? Entonces, los antibióticos, por ejemplo. Alguien decía, bueno, no, a mí me gusta mucho el ala del pollo. A mí me encanta el ala del pollo, bien tostadita y no sé qué. Entonces, cuando algún compañero sabía así cómo se produce el pollo, me dice, pero te estás comiendo la parte más contaminada del pollo. Yo digo, pero ¿por qué no? Entonces, supuestamente ellos dicen que por ahí entra un montón de, bueno, el antibiótico y hormonas de crecimiento. Hormonas de crecimiento, entonces tienes pollos en 6 semanas, entonces, ¿y eso cómo puede ser posible? Claro, entonces tienes todo un sistema más industrial de producción de alimentos, ¿no? Que no importa, digamos, no hay una ética en la producción de alimentos. O sea, no podemos exigir una ética tampoco al sistema del capital, pero finalmente la producción de alimentos... Que deberíamos, ¿no? Porque creo que la otra, cuando tú hablas de la decisión de la alimentación, es una decisión política. Claro. Y como tal, no debería ser solamente del ciudadano, o sea, no debería ser una cuestión individual, sino que debería ser una exigencia desde los estados, es decir, vía reglamentos, vía normas, leyes, cosas en la Constitución, pero vemos con pena que no ha sido como mucho por ahí, más bien como que hemos tenido como algunos retrocesos, ¿no? Pues ahora hay una lucha interesante de carácter institucional, vamos a decir, pero los colectivos alrededor de los colectivos de consumidores responsables están dentro de la discusión del código de salud, ¿no? Y ahí hay un capítulo grande sobre el tema alimentario. Entonces, ¿quiénes son los que están poniendo las reglas para el sistema alimentario? Son las grandes industrias. Entonces ellos te dicen, ya no el etiquetado. Que fue como, digamos, el etiquetado aquí en el país no tiene como mucho tiempo. Claro. O sea, fue asimismo un proceso largo que al final terminó etcétera, como... pero ha generado conciencia. Yo creo que la gente sí mira, o sea, ya ves la franja roja y por lo menos te interpelas, aunque lo terminas comprando, pero te interpelas y vas pensando otras alternativas para tu familia, porque cuando relacionas sistema alimentario o sistema agroalimentario con salud, es una cosa muy potente, ¿no? Políticamente hablando. Entonces, digamos, en la discusión del código de salud, claro, son los grupos de consumidores que están presentes, pero quienes ponen las reglas del juego al final siguen siendo las industrias. Bajarse el etiquetado es uno de los primeros, digamos, de los primeros anuncios que se quieren dar dentro del código. Otro es el tema de, precisamente, dar carta abierta para producir la cantidad de carne, la cantidad de pollo
a partir de estas lógicas, como tú dices, perversas, ¿no? Altas cantidades de agrotóxico, altas cantidades de hormonas, etcétera, para tener la producción mucho más rápida, ¿no? Y el discurso es, digamos, por un lado, generar alimentos para el pueblo que está muriendo de hambre, etcétera, más económicos, ¿no? Y sacar a los campesinos de la pobreza, porque siempre tienes como esta relación, entre comillas, de responsabilidad social de las empresas, ¿no? Entonces, es sumamente complejo hablar de alimentos, y luego cuando ya vamos relacionando con los poderes que están detrás, con los discursos que están en medio, y con la relación campesinos, industria, etcétera. Bueno, ya que hemos mencionado el tema de campesinos, vamos a ver otra de las aristas. Mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos productores marginales, con estas economías familiares que de alguna forma están subvencionando los alimentos para el resto de la población y que pues hacen esfuerzos precisamente para mantenerse distantes de estos temas de agrotóxicos, que no le ponen químicos, que tratan de que sea en los periodos en que corresponde para cada tipo de siembra, porque tienen su época y todo eso, y que no están como produciendo todo el año, sino que solamente en épocas precisas, que seguramente no alcanzan a satisfacer toda la demanda, pero que de todas maneras eso marca todavía más una dificultad para esa producción, y que además existe en el imaginario algo que, esta palabra hay que decirla, ¿no? Que resulta que un producto de esta naturaleza resulta como mucho más caro que uno que tiene todos estos componentes químicos, tóxicos, etc. Digamos, en la lógica agraria en general tienes tienes una serie de relaciones dominadas por la velocidad de la producción, ¿no? Entonces ahora mientras más rápido produces puedes vender mejor, ¿no? Y eso está relacionado con las cadenas agroalimentarias o con los encadenamientos productivos, ¿no? No importa si es commodity o si es alimento, al final tienes una lógica de la velocidad, entonces la gente está intentando producir lo más rápido posible, digamos, el maíz duro en 4 meses o los pollos en 6 semanas, es esto que te estoy contando un poco. Ahora, aquellos campesinos en zonas de agroindustria que nosotros hemos trabajado también, que están un poco al margen de estas lógicas de producción, de velocidades, digamos, tienen y practican cierta agricultura alternativa, ¿no? Entonces, por un lado, se la ha llamado agroecología, cruzada con saberes ancestrales, etcétera. Tienen otro tipo de tecnología, ¿no? El tratamiento de las semillas, el tratamiento del suelo, la incorporación del riego. Entonces, tienen otras lógicas distintas y obviamente están al margen del sistema agroindustrial. Creo que en los últimos años ha crecido interesantemente la producción agroecológica, ¿no? En su dimensión más holística, digamos, no es pura agroecológica, porque si tienes en Cotopaxi, la gente que siembra en Tungurahua, tienes el río que está totalmente contaminado, entonces tienen estas otras cosas que se las puede cuestionar, pero finalmente habría que hablar de un sentido agroecológico en el cual la gente tiende a cuidar la agrobiodiversidad y entender que el alimento es parte de la reproducción societal y no necesariamente una mercancía. Entonces tiene una reflexión política alrededor de eso, ¿no? Entonces hay una serie de formas organizativas que te dan esto que hemos dicho, ¿no? O sea, tú vas al supermercado, no sabes quién te está vendiendo, no sabes, o puedes ver en la etiqueta la industria, yo qué sé, no sé si es importado o no, pero no sabes quién produce el alimento. Pero acá ellos generan algo que me parece muy potente, autonomía campesina a partir de sistemas participativos de garantía, es donde ellos producen el alimento y claro, el consumidor sabe de quién viene, ¿no? Y sabe en una suerte de estándares, digamos, de cuán agroecológico es esta producción y qué está haciendo, digamos, y cómo apoya políticamente a este tipo de organizaciones, ¿no? Tiene una disputa interesante con el mercado, ¿no? Ellos hablan de circuitos cortos de comercialización y es, claro, intentar salir de esta lógica perversa del intermediario que, digamos, que es el que más gana en la lógica de la venta, de la comercialización de alimentos, y lo hacen de forma directa, ¿no? Entonces generas una relación que es bastante política y cotidiana, ¿no?
que es la confianza. Entonces generas confianza a partir de qué es lo que estás produciendo y qué estás intercambiando, ¿no? Intercambias salud, o sea, intercambias alimentos por salud, ¿no? Por satisfacción. Entonces yo creo que esas son lógicas de autonomía campesina que están en la modernidad, digamos, que son contemporáneas, ¿no? No estamos hablando de aquel campesino del 70, ¿no? O del 60, sino campesinos actuales que están en disputas constantes con el mercado, con el sistema agroalimentario, ¿no? Y que resisten, pero también que proponen. Entonces me parece que es muy interesante, digamos, la discusión de la alimentación y de las lógicas campesinas o de las lógicas organizativas del sector campesino a partir de esto. Y digamos, en los últimos años que nosotros estamos un poco relacionados directamente con ciertas organizaciones, tienes ya escuelas, ¿no? De producción, digamos, de escuelas agroecológicas y políticas. Entonces tienes una construcción ideológico-política del sistema, ¿no? En general, del Estado, de sus relaciones con la agroindustria, con el agronegocio, pero a la vez tienes también prácticas alternativas de producción alimentaria, como es la agroecología. La permacultura. La permacultura o ¿cómo es esto? Siempre va el nombre de la agroforestería, ¿no? Algo súper interesante que veamos, porque hay que pensar también el modelo para la agroecología no te sirve en todas partes, ¿no? Porque tienes diferentes pisos climáticos, estación, etc. O producción incluso, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo resuelves el tema del monocultivo en pequeños productores. En pequeños productores que están metidos intensamente a esta lógica de la velocidad, del agrotóxico, etc., sin desplazarlos de las alternativas que te muestran los sectores campesinos, ¿no? Entonces una de esas nos mostraban que era esto de la agroforestería. Entonces, la producción de agroforestería, del bosque, etcétera, para poder producir más limpiamente, ¿no? Aunque sigue siendo monocultivo, pero puedes tener una lógica más orgánica y de relacionamiento distinto con la naturaleza. Una de las cosas, cuando mencionas naturaleza, se me viene de inmediato que hay cierto tipo de cultivos, digamos, como la palma, por ejemplo, que es como muy agresiva, o la misma, o el mismo pasto para alimentar ganado, ¿no? Sí. Que primero vas sustituyendo el uso de la tierra, vas cambiando, tienes que talar inmensas cantidades de bosque para poder introducir ganado, y que eso va afectando, y una de las cosas, parte de lo que nosotros desde este espacio hacemos también, es la defensa de la vida de los animales. Y cuánto esa vida, por ejemplo, referente a los últimos días, la noticia de la muerte del cóndor, o lo que está pasando con el oso de anteojos aquí cerca, ¿no? Que hay una competencia muy fuerte con el tema de la ganadería y de sus espacios por donde vive el oso, debido a que la ganadería necesita cada vez más espacios para pasto y eso. Entonces hay una lucha muy intensa allí que está desplazando toda una biodiversidad, ¿no? No solo las abejas, por ejemplo, ¿no? Todo lo complicado que es que las abejas se vayan perdiendo, digamos, no tienes, ¿no? Toda esta lógica luego de reproducción. Pero sí, digamos, dentro de, digamos, compañeros campesinos de la costa tienen dos frases que son sumamente importantes, ¿no? La una es, hay que ser una agricultura para la vida, ¿no? Y esa agricultura para la vida es obviamente el alimento, pero también esto, ¿no? Cuidar la agrobiodiversidad, cuidar el bosque, ¿no? Recuperar el río. Hay una experiencia muy bonita ya en la provincia de Los Ríos, en Mocache, donde en una zona de alto impacto de agroindustria, de maíz duro, de palma, de banano, ¿no? Y todos estos productos de agroexportación, una comunidad se reúne y logran recuperar el río, ¿no? Y logran recuperar parte de su bosque, ¿no? Y hacen agroecología. Y claro, la gente, tú vas allá y la gente te dice, verán, antes aquí se nos caía absolutamente todo, o sea, porque tienes ahí la producción de cítricos. Entonces, bueno, a nosotros no nos importaba, o sea, queríamos producir maíz y punto, y lo que pasaba acá, ahí se podría. Pero claro, ellos empiezan a una lógica más comunitaria, entonces empiezan a coger, ¿no? A recolectar lo que se iba cayendo, y empiezan como a redistribuirse entre toda la gente que estaba ahí, y los que no tienen igual tierra pues tenían posibilidad de tener. Entonces es súper interesante esta lógica de una agricultura por la vida, uno. Y la otra es que ellos dicen, bueno, la otra agricultura es una agricultura de muerte. Entonces esta agricultura de muerte finalmente es esta, ¿no? La de la semilla transgénica o de la semilla
mejorada que ya no puedes hacer post cosecha, porque tienes que volver a la casa comercial a comprar, no puedes guardarla mejor como antes se hacía. O lo del kit tecnológico, ¿no? El agrotóxico, el fertilizante, etcétera, ¿no? Para poder producir a gran velocidad que ellos tienen. Entonces claramente distinguen la producción para la vida o la agricultura de la vida frente a la agricultura de la muerte. Y ahí está claro, en la noción que tienen de vida es las especies nativas, ¿no? Los osos, las cosas estas que siempre están alrededor de la naturaleza y de sus sistemas productivos también, ¿no? Entonces, parece que es interesante esas nociones de ciertos campesinos a partir de esta tensión con la agroindustria, el sistema agroalimentario. Otra tensión, para ponerle el nombre que tienes, es con la tenencia de la tierra. Creo que este es uno de los aspectos que justo también está en el debate, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién es el dueño? ¿La dueña? ¿Es la comunidad? ¿Las comunidades pueden seguir teniendo las tierras? ¿Las pueden negociar? ¿Las pueden vender? ¿Qué pasa con eso? O sea, digamos que en los últimos 10 años, los últimos 10 años ha habido una suerte de contrarreforma agraria, ¿no? Entonces, esta contrarreforma agraria tiene que ver con la legitimación y la legalización de estos latifundios, ¿no? O de esta concentración de la tierra en pocas manos, ¿no? Entonces, tienes sectores ganaderos que tienen un montón de tierra frente a pequeños productores que tienen muy poca. Digamos, tienes por un lado el problema de la concentración. Tienes grandes capitales, grandes capitales, o que ya están articulados a los capitales más transnacionales o translatinos, que tienen grandes cantidades de tierra en sus manos, ¿no? Para producir, obviamente, como tú sabes, palma, banano, todo este tema de producción para la exportación. Pero luego tienes un montón de pequeños productores de entre 1 y 10 hectáreas en la costa que han perdido su autonomía productiva. Es decir, si bien es cierto, no están perdiendo su tierra, o el capital no les está quitando la tierra, les está quitando la capacidad de decisión de qué producir, cómo producir y a quién vender, ¿no? Entonces tienes por un lado la concentración de la tierra, pero es histórica. Además sí vale la pena mencionar que existe el riesgo de que en cualquier momento estas empresas le terminen quitando su tierra, si por ejemplo falla con el tema de la producción por A, B, C, Z circunstancias que pueden darse por cuestiones que van desde lo climático. Eso era lo que te decía. Entonces, digamos, tienes estas dos lógicas para citar, ¿no? La una que es la concentración, que es histórica, ¿no? Es un índice de Gini del 0,81, que es altísimo, es decir, o sea, muchísimo. Uno de los países del mundo con más concentración de la tierra es el Ecuador, un país tan pequeño. Luego tienes un montón de pequeños productores que tienen cierto acceso a la tierra, pero que ya no deciden qué hacer con ella. Entonces tienes ese problema que es fuerte los dos. Y la otra, claro, hay una bancarización del sistema productivo, es decir, tú para poder producir necesitas un crédito. Todo el mundo pide créditos ahora, ¿no? Entonces, claro, la serie de garantías que piden, la primera de ellas es la tierra. El sistema de propiedad funciona en tanto y cuando estás ligado al sistema del capital. Entonces, una vez que tú produces o pides el crédito y no lo puedes pagar, pues claro, obviamente tu garantía es la tierra, entonces esa tierra pasa a la banca pública o privada y luego es como rematada para quien pueda comprar la tierra. Entonces hacíamos nosotros el ejemplo el otro día de Cotacachi, ¿no? Que es una zona, digamos, de gran presencia, bueno, presencia productiva, pero también presencia de migraciones externas igual. Entonces, una hectárea antes te valía $2,000, ahora te está valiendo $72,000, pues una relación de 10 años, ¿no? En ese modelo de mercantilización también de la tierra, pero además con una especulación abismal, no hay sector campesino que pueda comprar una tierra de ese tipo sin pasar por el crédito o pasar por el endeudamiento público o privado, ¿no? Entonces poner en riesgo finalmente también el sistema de propiedad campesina. Entonces digamos que el problema de la tierra es un problema latente, pero tienes el del agua, tienes el de la semilla, ¿no? Tienes el del crédito también ahora. Entonces tienes un montón de cosas que subsumen en la crisis a los pequeños productores, ¿no? Y el del mercado también es complejo, ¿no? Entonces, porque la gente se endeuda, produce